Josefina había tejido con amor cada hilo de su vida familiar durante más de 3 décadas, pero aquella Navidad descubriría que incluso las tradiciones más sagradas pueden esconder las traiciones más dolorosas. A sus 54 años, creía conocer cada rincón del corazón de su esposo Miguel y cada secreto de sus 3 hijos adultos. Sin embargo, cuando las luces navideñas iluminaron su hogar en Madrid, también revelaron sombras que llevaban años ocultándose en su propia familia. Lo que comenzó como una celebración planificada con ilusión, se convertiría en el despertar más crudo de su vida. Si encuentras valor en estas historias que tocan el alma y revelan las complejidades humanas, tu suscripción nos ayuda a seguir, compartiendo relatos que importan. Era 20 de diciembre, y Josefina terminaba de envolver los últimos regalos en su pequeño estudio, rodeada del aroma a canela y pino que había perfumado la casa durante semanas. Sus manos, curtidas por años de trabajo y cuidados, acariciaban con ternura cada lazo dorado, mientras imaginaba las sonrisas de sus seres queridos. Miguel, su esposo de 32 años de matrimonio, llegaba cada tarde más tarde del trabajo en la consultoría, alegando el cierre de fin de año. Sus hijos, Carmen de 28 años, Diego de 25 y Sofía de 22, parecían más distantes que nunca, respondiendo con monosílabos cuando preguntaba por sus planes navideños. «¿Será que están planeando alguna sorpresa?», se decía Josefina, tratando de justificar las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella entraba a una habitación, o las miradas cómplices que no alcanzaba a descifrar. Había preparado, todo con la meticulosidad que la caracterizaba, el menú navideño con las recetas que había heredado de su madre, las decoraciones que guardaba con celo cada año, y hasta había comprado champán francés para brindar a medianoche. La Nochebuena sería perfecta, como todas las anteriores, pensaba mientras pulía los últimos detalles de la mesa. El 23 de diciembre, mientras organizaba los ingredientes para el cordero asado, Miguel se acercó por detrás y le dio un beso, distraído en la mejilla. «Cariño, mañana tendré que salir temprano. Un cliente de última hora», murmuró sin mirarla a los ojos. «¿En Nochebuena?», preguntó Josefina, sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Ya sabes cómo es esto, pero estaré de vuelta para la cena. Te lo prometo». Carmen apareció en la cocina con cara de culpabilidad que intentó disimular revisando su teléfono. «Mamá, Diego y yo tenemos que hacer unas compras de último momento. Volveremos por la tarde». «¿Y Sofía?» «Quedó con unas amigas de la universidad. Ya sabes cómo es». Josefina sintió cómo el peso de la soledad comenzaba a asentarse en sus hombros, pero se obligó a sonreír. «Está bien, hijos. Yo terminaré los preparativos». Cuando la casa quedó vacía, el silencio se volvió ensordecedor. Cada tic del reloj de la cocina resonaba como un recordatorio de que, por primera vez en décadas, pasaría las horas previas a la Nochebuena completamente sola. Terminó de preparar los entrantes, lustró la vajilla de la abuela y arregló las flores rojas que había comprado especialmente para la ocasión. A las 6 de la tarde, cuando esperaba ver llegar a su familia, recibió un mensaje de Miguel. «Se complicaron las cosas. Llegaré más tarde. Empieza sin mí si es necesario». Después llegó el mensaje de Carmen. «Mamá, se nos hizo muy tarde. Cenaremos algo rápido por aquí y llegaremos para los postres». Y finalmente, Sofía. «Las chicas me invitaron a cenar. No me esperen, llego mañana». Josefina se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. La mesa, servida para 5 personas, la miraba con reproche. Los candelabros encendidos proyectaban sombras danzantes sobre los platos vacíos. Por primera vez en su vida adulta, no tenía hambre en Nochebuena. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en el sofá del salón, contemplando el árbol que había decorado con tanto amor. Las luces parpadeantes parecían burlarse de su soledad. A las 9 de la noche, cuando ya había guardado toda la comida en recipientes, sonó el timbre. Era Pilar, su vecina del 5.º piso, una mujer mayor que siempre había sido amable,
pero con quien nunca había intimado. Josefina, querida, ¿estás bien? Vi todas las luces encendidas y pensé, estoy bien, Pilar, solo esperando a la familia. La mujer mayor la miró con compasión. ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirte, y creo que tienes derecho a saberlo. Con el corazón acelerado, Josefina la invitó a pasar. Pilar se sentó en el borde del sofá, nerviosa. Esta tarde vi a Miguel salir con una maleta pequeña, y hace una hora, cuando pasé por la Plaza Mayor para comprar unas cosas de última hora, los vi a todos. ¿A todos? A Miguel, a tus 3 hijos. Estaban en ese restaurante nuevo, la Estrella Dorada. Parecían estar celebrando algo. Carmen estaba brindando y Miguel. Pilar hizo una pausa, claramente incómoda. Miguel estaba con una mujer que no conocía, una mujer joven, rubia. Parecían muy cercanos. El mundo de Josefina se tambaleó. Las palabras de Pilar resonaban en sus oídos como si vinieran de muy lejos. Todo comenzó a tomar sentido. Las llegadas tardías, las conversaciones interrumpidas, las excusas de último momento. ¿Estás segura? Completamente. Lo siento mucho, querida. Después de que Pilar se marchara, Josefina se quedó sentada en 1900, la oscuridad del salón, con solo las luces del árbol iluminando su rostro. No era solo que la hubieran dejado sola en Nochebuena, era que habían organizado una celebración paralela, una vida paralela, sin ella. Se levantó con determinación y fue a su dormitorio. Abrió el armario de Miguel y confirmó sus sospechas. Faltaba ropa, su colonia favorita, incluso su reloj de oro. En el cajón de su mesita de noche encontró papeles que nunca había visto, extractos bancarios de una cuenta que desconocía, recibos de un apartamento en el centro de Madrid y una carta de un abogado sobre procedimientos de separación patrimonial. Sus manos temblaron al leer las fechas. Todo había comenzado hacía 6 meses. Mientras ella planeaba sus vacaciones, de verano en familia, Miguel ya estaba consultando abogados. Mientras ella bordaba cojines nuevos para el sofá, él transfería dinero a cuentas que ella desconocía. Encontró más evidencias en su laptop, correos electrónicos con una tal Elena Vázquez, una colega de su empresa 30 años menor que él. Las conversaciones revelaban no solo una aventura, sino planes concretos de futuro. Cuando por fin me separe de Josefina, podremos vivir sin escondernos, decía uno de los mensajes más recientes. Pero lo que más la devastó fue descubrir que sus hijos estaban al tanto de todo. En un grupo de WhatsApp familiar del que ella había sido excluida, encontró meses de conversaciones donde Carmen coordinaba las mentiras, Diego aconsejaba a su padre sobre abogados, y Sofía celebraba que, por fin papá va a ser feliz. Mamá se va a poner histérica, había escrito Carmen. Es mejor así. Ha sido una carga para papá durante años, había respondido Diego. Al menos Elena lo hace reír. Mamá siempre está quejándose de algo, había añadido Josefina. Cerró la laptop sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. No era solo el engaño de Miguel, era la traición de sus propios hijos, a quienes había dedicado cada día de su vida adulta. Se sirvió otra copa de vino y salió al balcón. Madrid brillaba en la distancia, lleno de familias celebrando, de luces cálidas en las ventanas, de amor auténtico. Por primera vez en décadas, se permitió llorar sin preocuparse por ser fuerte para otros. A medianoche, cuando sonaron las campanadas, su teléfono permanecía en silencio. Ni siquiera un mensaje de felicitación navideña. Amaneció el 25 de diciembre con una claridad mental que no había experimentado en años. Se duchó, se puso su vestido favorito y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Elena Martínez, su antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como abogada matrimonialista. Elena, soy Josefina Herrera. Necesito tu ayuda profesional. Por supuesto, Josefina. ¿Qué ha pasado? Mi matrimonio ha terminado, y necesito proteger mis intereses antes de que sea demasiado tarde. La segunda llamada fue a Patricia, su hermana que vivía en Barcelona, con quien había perdido el contacto por las demandas de su vida familiar. Patricia, soy yo.
Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿podrías venir a Madrid? Te necesito. La tercera llamada fue al banco. Como cotitular de todas las cuentas, tenía derecho a conocer todos los movimientos. Lo que descubrió la enfureció más que la tristeza. Miguel había estado vaciando sistemáticamente sus ahorros conjuntos, dinero que incluía la herencia de sus padres. Cuando Miguel finalmente llegó a casa esa tarde, con cara de culpabilidad y una sonrisa forzada, se encontró con una Josefina que no reconocía. ¿Dónde estabas anoche?, preguntó ella, con voz serena. Ya te dije, cariño. Trabajo. ¿En la Estrella Dorada? Miguel palideció. ¿Cómo sabía de tu cena familiar sin mí? ¿O cómo sabía de Elena? ¿O cómo sabía de la cuenta bancaria secreta? ¿O cómo sabía de los papeles de la abogado? Miguel se dejó caer en una silla, derrotado. Josefina, puedo explicarte. No hay nada que explicar. He hablado con mi abogada. He hablado con el banco. He hablado con un detective privado. Sé todo, Miguel. Todo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de confesiones a medias, excusas patéticas y promesas vacías. Miguel intentó minimizar la situación, culpar a la crisis de los 40, hablar de amor verdadero y seguir siendo amigos por los hijos. Los mismos hijos que celebraron contigo anoche mientras yo comía sola, replicó Josefina con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Cuando llegaron Carmen, Diego y Sofía esa noche, esperando encontrar a una madre llorosa y suplicante, se toparon con una mujer transformada. Josefina había preparado una cena sencilla y los esperaba en el comedor con documentos perfectamente organizados sobre la mesa. Siéntense, dijo sin más preámbulos. Mamá, podemos explicarte, comenzó Carmen. No hay nada que explicar. Ustedes tomaron su decisión hace meses. Ahora yo he tomado la mía. Les mostró las capturas de pantalla de sus conversaciones, los recibos que había encontrado, las transferencias bancarias. La cara de horror de sus hijos la satisfizo de una manera que no había anticipado. Durante 30 años he vivido para esta familia. He renunciado a trabajos, a viajes, a sueños, para estar disponible para ustedes. He sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Y cuando necesitaban elegir entre la honestidad y la conveniencia, me eligieron a mí para sacrificar. Diego intentó interrumpir, pero ella alzó la mano. He consultado con mi abogada. La casa está a mi nombre porque la compré con la herencia de mis padres. El 50% de todos los bienes matrimoniales me corresponde legalmente, incluyendo el dinero que Miguel transfirió a sus cuentas secretas. Tengo derecho a pensión alimenticia y, dado que puedo probar infidelidad y ocultación de bienes, probablemente obtenga mucho más. Sofía comenzó a llorar. Mamá, no queríamos lastimarte. Claro que querían. Querían que desapareciera silenciosamente para que pudieran seguir con sus vidas sin la incomodidad de lidiar conmigo. Bueno, he desaparecido, pero no de la manera que esperaban. Les explicó sus condiciones. Miguel tenía una semana para mudarse. Ella mantendría la casa y esperaba una división equitativa de todos los bienes. En cuanto a los hijos, eran adultos y libres de elegir con quién mantener relación, pero no esperaran más de ella de lo que estaban dispuestos a dar. Pero somos familia, susurró Carmen. La familia se basa en amor, respeto y lealtad. Ustedes me enseñaron que para ustedes yo era prescindible. Ahora aprendan a vivir con esa decisión. En los días siguientes, mientras Miguel empacaba sus cosas con la ayuda de Elena, quien tuvo la desfachatez de aparecer en su casa, Josefina experimentó una liberación que no había sentido desde la juventud. Patricia llegó de Barcelona y se quedó toda la semana, recordándole quién había sido antes de perderse en el papel de esposa y madre. ¿Recuerdas cuando queríamos abrir esa librería café?, le preguntó Patricia una tarde mientras tomaban té en la cocina. Claro que recuerdo. Teníamos todos los planes hechos. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Tengo dinero ahorrado. Tú tendrás tu parte de la división de bienes, y ambas tenemos tiempo. La idea, que habría parecido imposible una semana antes, ahora sonaba como una aventura emocionante. Josefina había pasado tanto tiempo cuidando los sueños de otros
que había olvidado los propios. Elena, su abogada, la mantuvo informada sobre el progreso del caso. Miguel había intentado negar las cuentas secretas, pero la evidencia era incontrovertible. También había tratado de reclamar derechos sobre la casa, pero los documentos demostraban que Josefina era la única propietaria legal. Es un caso bastante... Claro, le dijo Elena durante una de sus reuniones. Él violó la confianza matrimonial, ocultó bienes y transfirió dinero conjunto sin tu consentimiento. El juez va a ser muy comprensivo contigo. Los hijos intentaron varios acercamientos durante las semanas siguientes. Carmen apareció con flores y disculpas lacrimosas. Diego la llamó prometiendo que no sabía lo serio que era todo. Sofía le envió una carta de 10 páginas explicando lo confundida que estaba. Josefina recibió todo con cortesía fría, pero sin ceder un ápice. No era venganza, era autoprotección. Había aprendido que el perdón sin consecuencias solo enseña a las personas que pueden repetir sus comportamientos sin costo. 3 meses después del divorcio finalizado, Josefina y Patricia inauguraron Páginas y Pausas, una librería café, en el barrio de Malasaña. El local era pequeño pero acogedor, con estantes llenos de libros cuidadosamente seleccionados y mesas donde la gente podía leer mientras tomaba café recién hecho. El día de la inauguración, Josefina se sorprendió al ver que Carmen, Diego y Sofía aparecieron tímidamente por la puerta. No habían hablado en meses, y ella sintió una mezcla de nervios y curiosidad. «Mamá», dijo Carmen acercándose cautelosamente, «queríamos felicitarte. El lugar está hermoso». «Gracias», respondió Josefina manteniendo cierta distancia pero sin hostilidad. «Hemos estado pensando mucho en todo lo que pasó», continuó. «Diego, fuimos injustos contigo, muy injustos». Sofía, que había sido la más cruel en sus comentarios, parecía la más arrepentida. «No esperamos que nos perdones inmediatamente, pero queremos que sepas que nos damos cuenta de lo que hicimos. Papá nos manipuló, pero eso no es excusa. Somos adultos». Josefina los escuchó sin interrumpir. Podía ver sinceridad en sus ojos, pero también sabía que el arrepentimiento era fácil, cuando las consecuencias ya se habían materializado. «Aprecio que hayan venido», dijo finalmente, «y aprecio sus disculpas, pero las relaciones se reconstruyen con acciones, no con palabras. Si realmente quieren ser parte de mi vida, tendrán que demostrar que han aprendido a valorar lo que tienen antes de perderlo». No fue una reconciliación inmediata, pero fue un comienzo. Con el tiempo, muy lentamente, comenzaron a reconstruir una relación diferente, más honesta, donde Josefina ya no era la madre que todo lo daba sin esperar nada a cambio. Miguel, por su parte, descubrió que Elena no era tan comprometida con su amor verdadero, cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente después del divorcio. La relación duró apenas 6 meses más, dejándolo solo en un apartamento pequeño, pagando una pensión considerable y habiendo perdido no solo a su familia, sino también buena parte de su patrimonio. Un año después de aquella Nochebuena, fatídica, Josefina celebró las fiestas de manera completamente diferente. La librería organizó una cena navideña para clientes habituales que no tenían familia cerca, y ella se encontró rodeada de nuevos amigos, historias fascinantes y conversaciones estimulantes. Carmen, Diego y Sofía aparecieron esa noche, no como invitados privilegiados, sino como clientes más que habían reservado su mesa, como todos los demás. Trajeron regalos modestos y participaron en la conversación general sin expectativas especiales. Después de la cena, mientras ayudaban a limpiar, Carmen se acercó a su madre. «¿Eres feliz, mamá?». Josefina la miró, con las manos sumergidas en agua jabonosa, rodeada del bullicio de gente nueva que había llegado a importarle, en un negocio que había construido desde cero, viviendo una vida que había elegido conscientemente. «Sí», respondió con certeza absoluta. «Por primera vez en décadas, soy completamente feliz». Y era verdad. Había perdido una familia que creía conocer, pero había ganado algo mucho más valioso. Se había recuperado a sí misma.
La mujer que había sido enterrada bajo años de sacrificios y expectativas ajenas, había resurgido más fuerte, más sabia, y finalmente libre de vivir según sus propios términos. Aquella Nochebuena que había comenzado como la peor traición de su vida se había convertido, paradójicamente, en el regalo más grande que había recibido jamás, la oportunidad de redescubrir quién era realmente cuando nadie más definía su valor.